Bien, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación. Yo soy Sara Carracedo, soy consultora internacional del Programa Regional de Bioética de la Organización Panamericana de la Salud. Y el día de hoy estaré hablando sobre la ética de la investigación en emergencias de salud. Antes de comenzar, mientras estaba preparando esta presentación, me di cuenta que exactamente hace 4 años se inició la pandemia de COVID, así que esta presentación va a llevar a la reflexión sobre esta situación y lo que debemos hacer de cara al futuro para estar mejor preparados y para garantizar que la investigación en emergencias de salud se realice de manera ética. Y tal vez lo primero que hay que decir es que la investigación es parte central, es un componente básico de la respuesta integral que se da a una emergencia sanitaria o una emergencia de salud. Entonces, cuando estamos en una emergencia sanitaria, tal vez lo primero que viene a nuestra mente es esta incertidumbre en la cual vivimos, ¿no? Todas las emergencias sanitarias se caracterizan por esta incertidumbre de no saber qué es lo que está pasando, de no conocer muy bien la magnitud de la situación, ni de cómo serán las medidas de salud pública para poder superar esta crisis. Independientemente de esta incertidumbre, nuestras autoridades tienen el deber de asegurar no solamente la protección de la salud de todos nosotros, ¿no? Sino que está obligado a realizar ciertas actividades que permitan llevar esta emergencia sanitaria, llevarnos a todos nosotros a la salida de esta emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, es básico hacer actividades de vigilancia epidemiológica, tener estrategias de comunicación frente a la población para informar sobre la situación, sobre lo que está pasando, sobre las medidas de salud pública que se tomarán, etcétera. Y entre todas estas actividades es importantísimo, como les mencionaba, realizar investigación. Investigar es crucial para reducir esta incertidumbre de la cual estaba hablando al inicio, y es un deber ético para mejorar la prevención, así como para manejar y brindar atención durante estas emergencias de salud. Sin embargo, si bien investigar está muy bien, fuera y dentro de contextos de emergencia de salud, investigar durante una pandemia, durante una emergencia de salud, es desafiante. ¿Por qué? Porque tenemos sistemas de atención de salud colapsados, tenemos capacidad y recursos para investigación limitados, ya son bastante limitados en situaciones ordinarias, entonces en situaciones de crisis, de emergencias sanitarias, estas capacidades y estos recursos son aún menores, ¿no? Hay que generar información rápidamente porque necesitamos informar estas políticas de salud pública para poder responder a una emergencia de manera exitosa. Hay que actuar con rapidez. Sin embargo, algo importantísimo es que actuar con rapidez durante una emergencia de salud y en específico al tema de la investigación no significa que vamos a hacer cualquier tipo de investigación, es decir, investigación poco rigurosa, ni que podemos sacrificar los estándares éticos que existen para la investigación. Cuando hacemos investigación durante una emergencia sanitaria, la investigación tiene que ser igual de rigurosa que siempre y debe adherirse a los estándares éticos como siempre. Y además de esto, otro desafío que se nos presenta es que nuestros marcos regulatorios, ¿no?, de los países no están pensados para emergencias sanitarias, ¿no? Aquellos países que cuentan con marcos regulatorios para la investigación muchas veces no tienen provisiones, disposiciones sobre el cómo actuar durante emergencias sanitarias al momento de realizar investigación. A pesar de esto, la pandemia de COVID no fue la primera emergencia sanitaria que vivimos. Hemos vivido en el mundo ya otras emergencias como la del ébola o la del Zika, y en ese contexto se ha emitido orientación ética para poder manejar estas situaciones y para poder realizar investigación en estas situaciones. Entonces,
Tenemos esta guía de la OMS, tenemos la orientación ética de la OEPS para Zika, cuando fue el brote de Zika en la región, y tenemos las pautas SIOMS, que son los estándares éticos internacionales para hacer investigación. La pauta número 20 nos habla de la investigación en situaciones de desastre y brotes de enfermedades. Entonces, a pesar de que estuvimos en la incertidumbre al momento que inició la pandemia de COVID hace 4 años, teníamos cierta orientación ética para poder empezar a trabajar, empezar a actuar y empezar a responder a esta pandemia. Entonces, sí es una diferencia, por ejemplo, en comparación al brote de Zika, que COVID nos agarró, digámoslo así, mejor parados frente a esta pandemia. Cuando empezó esta pandemia, la OEPS rápidamente emitió diversas orientaciones éticas sobre diferentes temas relacionados con la investigación. Eh, Hubo orientación específica para los comités de ética de la investigación, para cómo debían hacer para asegurar investigaciones rápidas y rigurosas. Eh, Había orientación para realizar la supervisión ética frente al rápido surgimiento de generación de evidencia. Había orientación para promover la transparencia, para cuestiones más regulatorias, de supervisión regulatorias, pero en general hubo orientación que trataba de guiar la respuesta frente a la COVID en la región. Toda esta orientación, ya cuando la pandemia, digamos, empezó su final, fue revisada y analizada y compartida y discutida con diferentes actores involucrados en la investigación de la región. Hubo diálogos regionales durante toda la investigación, toda la pandemia, ¿no? Entre investigadores, comités de ética, autoridades, gente experta en ética de la investigación, y esto llevó a la publicación de este documento que ustedes ven aquí a la derecha, Catalizar la investigación ética en emergencia, ¿no? Que es una, como les decía, una versión revisada, integrada de todas las guías, orientaciones que se emitieron durante la pandemia, pensadas un poco más con cabeza fría, digámoslo así, ¿no? Acá en este QR ustedes pueden ingresar, está la página web sobre esta publicación, en donde van a encontrar todos los insumos que sirvieron para esta publicación, los diálogos regionales y un montón de material que puede ser de gran utilidad. Lo que yo quiero destacar de esta publicación es de que incorpora las lecciones de COVID, brinda recomendaciones finales para mejorar nuestra preparación ética a emergencias y en general para mejorar la ética de la investigación en la región, y también evidencia cuál es la agenda pendiente que aún necesitamos trabajar. Tiene acciones específicas para actor, lo cual es muy útil al momento de saber qué es lo que le toca a quién. Y es sobre esta publicación lo que voy a basar de ahora en adelante el tiempo restante para, digamos, tener en cuenta esas lecciones de la pandemia de COVID y estar mejor preparados en el futuro al momento de cualquier emergencia de salud. El capítulo 2 de esta publicación está relacionado con la confianza en la investigación que se realiza en emergencias. Y este deber de transparencia y de involucrar a la sociedad, a todos, en la respuesta a la emergencia de salud. La transparencia es un componente central de la gobernanza ética de la investigación, y la transparencia es fundamental para promover la confianza de la población en la ciencia, y en situaciones de emergencia la transparencia es fundamental para tener una respuesta sólida de salud pública a esta crisis. Si la sociedad y todas las partes involucradas conocen qué investigaciones se están realizando,
cuáles son los mecanismos que existen para asegurar que estas investigaciones se realicen de manera adecuada, de manera ética, va a existir no solamente una mejor disposición para todos contribuir a estos esfuerzos de investigación, sino también va a existir una mejor disposición a confiar en los resultados que finalmente van a informar la respuesta de salud pública frente a la emergencia de salud. Además, conocer, saber cómo se hace la investigación, de qué trata la investigación, qué investigación se está haciendo, ayuda a que la población exija que todos los aspectos de una respuesta a la emergencia de salud estén respaldados por la evidencia científica. Entonces, la transparencia y la confianza en la investigación son un aspecto clave que debemos trabajar, no durante una emergencia de salud. A ver, durante una emergencia de salud hay que hacerlo, pero son componentes que debemos estar trabajando desde ahorita que no tenemos, entre comillas, una emergencia sanitaria, ¿no? Esta transparencia y confianza, digamos, se materializa en ciertas acciones. En esta publicación pueden encontrar un montón de ejemplos de acciones que existen para fortalecer la confianza en la investigación, que se aplicaron durante COVID y que están ahí de cara hacia el futuro, como por ejemplo poner a disposición del público una lista de las investigaciones que se está realizando en el país, incluir planes de involucramiento de la sociedad en los proyectos de investigación, compartir los resultados de las investigaciones rápidamente para guiar la toma de decisiones, informar a la sociedad sobre el rol que cumplen los comités de ética durante una emergencia de salud en relación con la investigación, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de acciones que tenemos para fortalecer la confianza en la investigación. Y como les decía, no tenemos que esperar la emergencia sanitaria para empezar a implementar medidas como esta, sino que desde, digamos, las situaciones ordinarias, desde el día a día, podemos ir ya trabajando en acciones como estas para asegurar que estemos mejor preparados en el futuro frente a una emergencia de salud. El capítulo 3 trata sobre la revisión ética y el monitoreo de las investigaciones que realizan los comités de ética. ¿Cómo hacemos que esta supervisión ética se realice de manera ágil, pero rigurosa en emergencias de salud? Como lo mencionaba al inicio, los comités de ética de la investigación tienen que llevar a cabo revisiones rápidas que no supongan un sacrificio de la rigurosidad con la que revisan estas investigaciones. Y para ello es necesario adaptar y buscar alternativas a los procesos ordinarios de supervisión ética. Cuando yo hablo de supervisión ética, estoy pensando en la revisión y el monitoreo de la investigación, ¿no? Es el conjunto, digamos. ¿Y qué es lo que debemos hacer para asegurar una supervisión ética, ágil, rigurosa de la investigación en emergencias sanitarias? Y lo primero que debemos hacer es que nuestras autoridades tienen que definir la estrategia que vamos a utilizar para organizar la supervisión ética en mi jurisdicción en particular. Hay muchas estrategias de organización de la supervisión ética, entonces como autoridad debo ver cuál es la que mejor se adapta a mi contexto, cuál es la que mejor se adapta a mis circunstancias, a mi marco regulatorio, etcétera, etcétera, porque la idea es evitar múltiples y repetitivos procesos de revisión por parte de varios comités de ética. Usualmente, en muchos países, lo que se utiliza o lo que se hace en situaciones ordinarias es que cada investigación se revisa, cada protocolo de investigación se ha revisado por un comité de ética institucional. Pero si se trata de un, digamos, ensayo clínico multicéntrico, este ensayo clínico multicéntrico va a pasar por los 50 comités de los 50 centros que están interviniendo. No podemos darnos el lujo de perder tanto tiempo, ni siquiera en emergencia, digamos, ni siquiera en circunstancias ordinarias, pero más aún en circunstancias como estas. Por eso, digamos, se identificaron diversas formas de organizar la revisión ética que podrían ayudar a agilizar estos procesos de revisión y monitoreo. El primero es tener un comité ad hoc, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Que las autoridades las autoridades pertinentes, crean un comité de ética de la investigación que va a revisar toda la investigación o parte de la investigación relacionada con la emergencia de salud. Este, por ejemplo, fue el caso de Perú durante la emergencia, durante la pandemia de COVID, ¿no? Perú creó este comité ad hoc
que revisaba y aprobaba todos los ensayos clínicos relacionados con COVID. Entonces, cualquier ensayo clínico relacionado con la COVID no iba a un comité institucional de ética, sino que iba a este comité ad hoc. Este comité ad hoc además estaba conformado por miembros de los comités institucionales acreditados a nivel nacional, ¿no? Entonces, esta es una forma de, digamos, organizar la supervisión ética en contextos de emergencia. Otra posible estrategia es contar con comités a nivel nacional. ¿Qué significa esto? Que un comité que existe se designa para que sea el que revisa a nivel nacional toda la investigación o parte de la investigación relacionada con la salud. Tenemos comités extraterritoriales que puede ser muy útil para países pequeños que no tienen mucha investigación. Y la idea es que diversas autoridades, diversos países se junten y que hagan un comité que sirva para supervisar la investigación que se realiza en estos territorios. Tenemos comités que se designan a nivel provincial o subnacional, o tenemos también la opción de que los comités a nivel institucional sigan funcionando tal cual funcionan en emergencias, perdón, en situaciones de no emergencias, pero digamos agilizando un poquito sus procedimientos y garantizando que esos comités estén coordinados, comunicados y trabajen de manera cooperativa, ¿no? ¿Cuál es la segunda tarea que se debe hacer? Una vez definida la estrategia, que puede ser una mezcla de estrategias también para cierta jurisdicción en particular, lo que debemos asegurar es que estos comités tengan procedimientos operativos rápidos y flexibles que van a asegurar una revisión acelerada y rigurosa de las investigaciones, así como un monitoreo ágil y apropiado de los estudios en curso. ¿Cuáles pueden ser algunos mecanismos que deben incluirse en estos procedimientos operativos para que sean más rápidos? Presentar todo de manera electrónica, ¿no? Antes de la pandemia, creo yo que era muy común que los investigadores se acerquen a un comité de ética con 50 copias, 50 archivos en físico. Hoy en día eso nos parecería bastante sin sentido porque hemos migrado a lo electrónico, ¿no? Y, por ejemplo, esa es una práctica que debería quedarse en los comités de ética porque realmente hace las cosas más ágiles y no afecta, digamos, la calidad de las revisiones. Entonces, la presentación electrónica de la documentación es un tema que debería incorporarse en los procedimientos operativos estandarizados de un comité de ética durante una emergencia sanitaria. Flexibilizar requisitos de presentación, es más, si antes yo le pedía que me firme 5 copias, bueno, ahora solamente le pido una, ¿no? Tener reuniones virtuales, revisar, deliberar y hacer todo en plazos mucho más cortos. Podemos autorizar un quórum reducido, digamos, si antes era la mitad más uno, hagamos un tercio. Puede existir procedimientos de toma de decisiones diferidas, es decir, donde no todos tienen que estar presentes al mismo tiempo para tomar una decisión, sino que a través del correo electrónico, a través de otras formas de comunicación digitales, digamos, pueden ir resolviendo y deliberando sobre un protocolo de investigación en de manera diferida, ¿no? En diferentes tiempos y lugares. Hay que tener mecanismos de comunicación y coordinación y tener un registro y archivo digitales. Estos son algunos ejemplos de los temas que deberían incorporarse en los procedimientos operativos estandarizados de un comité de ética para que resuelva todo de manera más rápida sin perder esta rigurosidad y calidad de su trabajo. Otro tema relevante incorporado en esta publicación está en el capítulo 4, que es el de la generación de nueva evidencia y cómo nos aseguramos que las investigaciones continúen siendo éticamente aceptables. El impacto de la evidencia científica en la investigación durante una emergencia sanitaria, durante una emergencia de salud, es distinto. En situaciones de emergencia se produce mucho más evidencia y mucho más rápido para mejorar la respuesta. Y esta nueva evidencia puede repercutir en la aceptabilidad ética de los estudios que se encuentran en marcha. Un comité de ética aprueba un protocolo, este protocolo se empieza a ejecutar y el comité de ética supervisa, monitorea esta ejecución para garantizar que siempre se está adhiriendo a los estándares éticos. Puede ser que surja evidencia que impacta sobre estos estudios aprobados, de manera que por cuestiones, no sé, de riesgo-beneficio o de lo que fuera, este estudio ya no sea éticamente aceptable, ¿no?
Entonces, en estas situaciones, tanto los investigadores como los comités son responsables de asegurar que las investigaciones continúen siendo éticas a la luz de la evidencia disponible más actualizada. Este es un claro ejemplo, por ejemplo, de lo que pasó con la hidroxicloroquina durante la pandemia de COVID. Al inicio, muchos estudios de hidroxicloroquina empezaron a realizarse, fueron aprobados por comités de ética, pero llegó un punto en el cual ensayos clínicos, en particular el RECOVERY, demostró la futilidad de la administración de hidroxicloroquina para determinado grupo de pacientes. Entonces era lógico que si ya había evidencia sólida sobre ese aspecto, que los estudios que estaban estudiando lo mismo debían ser suspendidos o modificados o cancelados o lo que fuera, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo el surgimiento de evidencia científica impacta en la realización de las investigaciones. Como les mencionaba, esta publicación tiene orientación para los comités de ética y para los investigadores para el monitoreo de estas investigaciones en curso. Tiene una parte operativa, ¿no? En que establece cuáles son los procedimientos que se deberían seguir en caso de continuar, modificar, suspender o cancelar una investigación debido al surgimiento de evidencia científica, pero también tiene una parte sustantiva en la cual presenta ciertas preguntas guías que los comités de ética deberían hacer al momento de monitorear las investigaciones en curso para garantizar un análisis ético adecuado, relevante, y así poder determinar cuál es este impacto de la evidencia en las investigaciones. El capítulo 5 de la publicación no trata sobre un tema de investigación per se, pero que está muy relacionado con la investigación. Es el tema del uso de las intervenciones no probadas fuera del ámbito de la investigación durante emergencias sanitarias. Ustedes me van a decir, ¿cómo es posible que utilicemos intervenciones no probadas fuera del marco de investigación? Y es que en una emergencia sanitaria es posible preguntarnos si es éticamente aceptable brindar fuera de un ámbito de investigación intervenciones que no han sido previamente probadas como seguras y eficaces, de las cuales no sabemos si son seguras y eficaces. Y esto plantea un desafío ético porque no estamos, digamos, en el marco de la investigación, porque no vamos a hacer investigación con estas intervenciones no aprobadas, pero tampoco estamos en el marco de, digamos, una atención médica regular, ¿no? Entonces, no tenemos las salvaguardas que se utilizan en el marco de una investigación, pero tampoco tenemos las salvaguardas que se utilizan en el marco de una atención clínica, en donde, por ejemplo, ya sabemos que una intervención es segura y eficaz. Entonces, lo que hay que hacer frente a estas intervenciones no probadas es, uno, ver si es éticamente aceptable brindarlas, ofrecerlas fuera de un marco de investigación, y así poder garantizar que esto sea de manera ética y a la vez podamos recabar el conocimiento necesario sobre la seguridad y eficacia, ¿no? Entonces, en situaciones excepcionales, subrayo, puede ser éticamente aceptable usar estas intervenciones no probadas fuera del ámbito de una investigación. Y para digamos, para este uso de intervenciones no probadas, existe un marco específico que se denomina uso de emergencia monitoreado de intervenciones no registradas y experimentales, MEURI, el marco MEURI, por su sigla en inglés, que viene de sus antecedentes, digamos, es de la época del ébola, en donde surgió ese interrogante y en donde digamos, marco se concibió, ¿no? Entonces, esta publicación lo que hace es revisar este marco existente de la OMS y, digamos, plantearlo a la luz de las circunstancias de COVID y teniendo en cuenta que existen 4 criterios éticos, digamos, que deben seguirse para aplicar el marco MEURI, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es saber si existe una justificación para poder usar esa intervención fuera de una investigación, y luego, si es que este uso está justificado, ¿cómo debemos hacer para que se realice de manera ética, ¿no? Necesitamos una supervisión ética y regulatoria, necesitamos procesos de consentimiento informado adecuados y necesitamos asegurarnos que realmente se esté contribuyendo a la generación de evidencia.
El capítulo sobre el marco MEURI en esta publicación tiene recomendaciones generales y operativas que yo los invito a revisar, porque además han sido criterios y recomendaciones de la OPS que fueron finalmente adoptadas por la Organización Mundial de la Salud también. Finalmente, el capítulo 6 de esta publicación está relacionado con las muestras y los datos y cómo aseguramos que eso se compartan de manera ética para investigaciones futuras. Y es que las muestras y datos deben ser recolectadas y almacenadas para que en el futuro puedan ser utilizados para investigación. Estas muestras y datos con potencial para realizar investigación no solamente provienen de otras investigaciones, sino que también pueden venir de las actividades de vigilancia de salud o de un contexto de atención de salud. Lo que debemos garantizar es que cuando recolectamos estas muestras, lo hacemos de manera ética y que además su recolección nos lleve a un almacenamiento, a una transferencia y a un uso de muestras y datos en proyectos de investigación que se adhiera a los estándares éticos. Y para asegurar que todo esto se está, digamos, adhiriendo a los estándares éticos, hay distintas responsabilidades en distintos momentos de este proceso que debemos tener en cuenta. Y, por ejemplo, uno de ellos es de que debemos tener procesos de consentimiento informado amplio al momento de recolectar las muestras o datos. Recordemos que estas muestras y estos datos tienen el potencial de ser usados para investigación futura, pero en ese momento probablemente esa investigación futura no esté detalladamente diseñada, detalladamente concebida. Por eso requerimos consentimientos informados amplios que permitan brindar información esencial sobre esta futura investigación y que permitan que el donante de estas muestras y estos datos realmente decida si quiere contribuir o no a esta investigación en el futuro. Debemos asegurar mecanismos de gobernanza adecuados para el almacenamiento de estas muestras y estos datos. Tenemos que asegurar la presencia de un comité de ética que revise estas investigaciones. Si es que vamos a transferir muestras y datos, ya sea a otra institución dentro de mi país o a nivel internacional, debemos asegurarnos de tener convenios de transferencia de muestras y datos. Y finalmente debemos asegurarnos como institución que recolecta, que almacena, que transfiere o como investigadores que existe un retorno justo por esa contribución a la investigación. Todo esto, estos temas, digamos, que se tocan en esta publicación son muy importantes y son cuestiones que debemos incorporar desde ya en nuestros marcos regulatorios, en nuestros marcos legales, en nuestros marcos en general de gobernanza de la investigación en situaciones de emergencia. ¿Por qué? Porque cuando, digamos, ocurrió COVID y tuvimos todas estas lecciones que pudimos sistematizar, revisar, integrar en esta publicación que les menciono, ni bien lo hicimos, el 23 de julio del 2022 se está declarando como emergencia de salud pública de importancia internacional el tema de la viruela símica, por ejemplo, ¿no? Entonces, si pensábamos que COVID iba a ser la última emergencia de salud que íbamos a vivir, totalmente falso, teníamos una que ya estaba surgiendo. Y este año estamos con el problema del dengue en muchos países de la región de las Américas. OEPS ha hecho un llamado, ha sacado una alerta epidemiológica para poder combatir a esta epidemia y es una, digamos, es una emergencia real ya en muchos países. Perú ha declarado en este año una emergencia sanitaria en diferentes regiones debido al incremento del dengue. En Brasil ha pasado lo mismo. Entonces, lo que quiero destacar es de que así no sea una emergencia, digamos, de importancia internacional declarada por la Organización Mundial de la Salud, pueden ser emergencias sanitarias graves a nivel nacional. Y por ello necesitamos estar preparados porque tenemos que tener las herramientas para poder hacer frente a estas situaciones de emergencia. Porque como lo dije en el inicio, es importantísimo concebir a la investigación como parte integral de la respuesta a
emergencia de salud. Y ya para terminar, tal vez quiero mencionar que es importante tener en cuenta estas lecciones, es importante empezar a implementar estas recomendaciones que surgen a raíz de estas lecciones para estar mejor preparados hacia el futuro y para poder dar respuestas adecuadas a emergencias de salud que vengan más adelante. Tenemos que realizar investigaciones clave en situaciones de emergencia. Sin embargo, no puede ser pues cualquier investigación, ni una investigación hecha a la loca, ni una investigación rapidita, ¿no? Tiene que ser rápida, sí, pero tiene que ser rigurosa, de calidad, científicamente y éticamente sólida, ¿no? Entonces, no es que hagamos cualquier investigación, sino que tenemos que asegurarnos de realizar investigaciones científicas y éticamente sólidas. Y de hecho, este ha sido un problema o una cuestión que fue muy evidente durante la pandemia de COVID, y de ahí viene una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, sobre, digamos, el fortalecimiento de los ensayos clínicos para proveer evidencia de alta calidad sobre las intervenciones de salud y mejorar la calidad de coordinación de la investigación. Una de las lecciones que nos ha dejado COVID es cómo hacemos para fortalecer, para poder realizar investigación científica y éticamente sólida. Y esto es algo que ha sucedido en todo el mundo. Desde la OMS se emitió esta resolución y a nivel regional la OEPS ha organizado, con la participación de muchos expertos de la región, talleres para poder identificar cuáles son las acciones específicas, concretas, en las cuales debemos trabajar hoy para poder hacer mejor investigación mañana a nivel regional, ¿no? Y en donde creo yo una de las cuestiones importantísimas es empezar también a idear mecanismos de cooperación, colaboración en temas de investigación a lo largo de digamos, en todo el territorio de las Américas, América Latina y el Caribe. Y yo con esto termino. Espero que esta presentación haya sido útil. Cualquier cosa pueden, como les mencioné, entrar a este código QR y ahí podrán encontrar la página web de la publicación de las cuales he comentado hoy día las recomendaciones. Muchísimas gracias otra vez por la invitación y ya será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Acompáñanos en nuestras videoconferencias, mesas de diálogo, cursos y otros eventos. Dale me gusta, comparte y suscríbete. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes.